una vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream. Estaba prácticamente leyendo el libro en vivo en privado, pero dije, o sea, tengo que traer la lectura aquí para que ustedes la escuchen, ¿no? Entonces, pues, aquí estoy. Nuevamente leí unas hojas. Hace unos días tuve un problema con el internet. Ya solucionaron el problema del internet ahorita. Y entonces ya creo que no tendremos más interrupciones. Eso eh, como noticias de actualidad, ¿no? Y bueno, no hay más nada que hacer, simplemente ponemos acá, bajamos aquí esto hasta por acá, ponemos aquí, si corremos acá, por si desean apoyar el contenido, me parecería muy importante que apoyaran el contenido. Ponemos Pomodoro Time y empezamos. 30 minutos de lectura. Capítulo 41. Presidencia del doctor Manuel San Clemente, 1898. San Clemente es recordado por una cosa. Es un tipo de 80 y punta de años que está en el poder. Y pues vamos a ver por qué más se recuerda a San Clemente. El doctor San Clemente permanecía en el Cauca y por ello tomó posesión del mando el 7 de agosto de 1898, el vicepresidente José Manuel Marroquín. Vicepresidencia de José Manuel Marroquín. O sea, no dijeron nada de San Clemente, solo que permanecía en el Cauca. ¿Por qué? Porque ya era un hombre de 80 y punta de años. Pero bueno, vicepresidencia de José Manuel Marroquín. Desde el momento de su posesión se captó la simpatía de todos los partidos con excepción de los nacionalistas. El Partido Nacionalista, el Partido Conservador se divide en históricos y nacionalistas. Están hablando de los nacionalistas. Mostró un espíritu totalmente conciliador. Quería una reforma constitucional que suavizara el régimen imperante. En su discurso inaugural decía, yo quiero ver unido a todos los colombianos, ya que no en opiniones acerca de principios, ya que no en opiniones acerca de principios, que esto no es posible, ni acaso sería vergonzoso que la democracia, sino que el loable propósito de trabajo cuyo uno de las esferas según la posición y sus facultades. Poco después dirigió a la Cámara un mensaje sobre reformas, tales como la abolición de facultades extraordinarias concedidas al presidente. Aspirando el gobierno decía, y apoyándose sobre la ancha y la firme base de las opiniones públicas, por medio del riguroso y severo cumplimiento de la Constitución y de las leyes, no teme desprenderse de aquellas facultades que hizo indispensable la anormalidad de las circunstancias para dar mayor rigor y respeto a la autoridad. Pedía también leyes que ampararan la libertad de sufragio, reformas sobre prensa, sobre prensa. Voy a ponerme las gafas porque es que, juepucha, que no me gusta ponerme las berracas gafas, pero no es una cuestión de gustos, es una cuestión de necesidades. Necesito las gafas. Sin embargo, leo bien sin gafas, pero bueno, ¿para qué forzar los ojos si tengo las gafas? ¿No? Pedía también leyes que ampararan la libertad de sufragio, reformas sobre prensa,
sorbe prensa, en fin, exponía la más avanzada de los programas, tanto que el general Rafael Uribe pronunció un elocuente discurso en la Cámara congratulando al señor Marroquín y don Miguel Samper, quien había sido el candidato liberal para la presidencia, llevó la palabra de un manifiesto y agradecimiento que hicieron los comerciantes. Discurso al que respondía el señor Marroquín, ratificando su promesa sobre la anhelada reforma constitucional. Todo el mundo creyó que Colombia entraba en un periodo de paz y de concordia inalterable. Ese momento es muy semejante al fugaz estremecimiento de dicha estremecimiento de dicha experimentado por los franceses en 1790 al celebrar la fiesta de la primera confederación. Todos, todos se creen felices en dicha común y digna universal, dice Thiers, pero porque los placeres puros de la concordia se han olvidado tan pronto. Y tomando la palabra de historiador francés para nuestra propia historia, añadiremos con él, al día siguiente los corazones querían lo que anhelaba la víspera, se volvió a principiar la guerra. Los conservadores extremistas creyeron que la república les pertenecía en propiedad exclusiva y alarmados hasta el último extremo. Llamaron al doctor San Clemente, quien rehuyendo las responsabilidades de puesto para el que había sido elegido, permanecía tranquilo en el Cauca. Era natural, su extremada ancianidad le imponía el descanso, pero las circunstancias le obligaron a ponerse en camino para Bogotá. Sí, la ancianidad. Imagínese en este siglo un tipo de 80 y punta de años. Posesión del doctor Manuel San Clemente. Bien informado estaba el decrépito anciano, decrépito anciano, que en que se encontraban los ánimos de Bogotá, que como sabía que el Congreso le era hostil, resolvió, en conformidad con el artículo 117 de la Constitución, en la que se decía, si por cualquier motivo el presidente no pudiera tomar posesión ante el presidente del Congreso, lo verificará ante el presidente de la Corte de Suprema y en defecto de esta ante dos testigos, resolvió tomar posesión ante la Corte Suprema, que para el efecto se reunía en la casa particular. Así entró a regir los destinos de la nación el día 3 de noviembre de 1898. Indudablemente se abusó de la Constitución dando este pesado paso, dando este paso. El casi inconsciente anciano se convirtió desde ese momento en juguete del círculo que le rodeaba. Lo trasladaban de Anapoima a Tacna de Villeta sin dejar regresar al Cauca ni a Bogotá, so pretexto de su delicada salud, a la vez que se apoderaba con avidez de los asuntos públicos. Tan vergonzosa situación llevó de alarma hasta a los mismos conservadores. El doctor Carlos
Martínez Silva, analizando aquella época, dice, dislocado así el gobierno, roto la unidad administrativa y política, ya se comprende las circunstancias que hubieron de sucederse. Los ministros del despacho ejecutivo residentes en Bogotá, careci- careciendo de las fuerzas directivas que comunica la presidencia la presencia del presidente, quedaron de hecho desligados unos de otros, ejerciendo muchas veces facultades presidenciales delegadas y cada cual obrando con independencia y sin responsabilidad efectiva. Esta era la, Esto era ya la anarquía y el más perturbador desconcierto de la administración pública. A la sombra de él creció y se desarrolló, como era natural, un sistema de corrupción y de abuso en casi todas las ramas del servicio público, de tal manera alarmante que se formó en contra del gobierno una poderosa corriente de opinión, bastante por sí sola para derrocarlo si no hubiera contado con las recias contexturas de la armazón oficial. Sigue analizando aquel notable periodista conservador ese vergonzoso gobierno, pero se cayó el hecho más triste y vergonzoso, que el señor presidente firmaba con el sello de caucho que tenía su firma autógrafa, sello que se encontraba en Bogotá en manos de esos sus amigos, en tanto que él pertenecía en su interminable veraneo. Y se dice que no solo era un sello, sino dos y tres. De eso sirve para autorizar con la firma presidencial cuantas medidas le venían en mente. Y leemos en el histórico francés con extrañeza la firma en blanco de los reyes. Protesta unánime. Aquel lodo nos manchaba a todos. Los mismos conservadores, los mismos conservadores se sentían avergonzados y por decir y por boca de sus jefes, el general Marcelino Vélez y don Carlos Martínez Silva y otros protestaron en nombre de la dignidad y el decoro. Había quedado la nación a la voluntad y capricho de un déspota irresponsable, de un rey absoluto sin corona. No era ni un degenerado como Carlos no era ni un degenerado como Carlos II, ni un corrompido como Luis XIV. No, no era una persona, era un sello de caucho que imitaba la firma de un anciano y que estaba en poder de sus amigos. La vergüenza enrojecía los rostros. La convención conservadora protestó en el Acuerdo 3 de 1899 y después de fijar 7 considerados sobre la falta de gobierno acorde, declarar, declarar que el gobierno actual, por su política y tendencia, no corresponde a las ideas prácticas y aspiraciones del Partido Conservador y que en consecuencia los conservadores no están en la obligación moral de apoyarlos y de compartir con él la responsabilidad de sus actos.
Aquel documento estaba encabezado con la firma del general Marcelino Vélez. A la vez, el Partido Liberal había organizado el directorio, cuyo jefe era el doctor Aquileo Parra, quien predicaba que la paz y la guerra dará la paz y no la guerra dará en tierra con el gobierno. Sus argumentos eran oídos por muy pocos liberales. El odio imperaba sobre la razón. Más eco tuvieron las palabras guerreras del general Rafael Uribe Uribe que las pacifistas del doctor Parra. Estos dos principios tan opuestos, la paz y la guerra, fueron predicados desde la columna del antiautonomista, periódico del general Uribe Uribe, y de la Crónica, dirigido por Carlos Arturo Torres y José Camacho Carriza, quienes participaron de las ideas del doctor Parra, predicaban la paz. Ello determinó la división del partido y facilitó las más abusos y desvergüenzas del gobierno. En 1898 había llegado la tensión a su punto álgido y en el Congreso de ese año el general Uribe, único vocero del Partido Liberal, decía: ¿qué esperáis? ¿Creéis que solo en vosotros alienta el genio colombiano para la audacia de la opresión de- y que en nosotros ha muerto para el atrevimiento de la resistencia? ¿Solo vosotros, según eso, sois hombres y valientes? Desgraciados, desengañaos, desengañaos, tío. Por más que recientemente haya dicho yo algo distinto, somos por lo ideal y los bríos tan colombianos como vosotros. Si esta situación se prolonga, acabará de formarse en el ánimo de los liberales la firme resolución que no continuar llevando esta vida miserable y angustiosa y de que el país no siga dividido como hasta ahora en dos campos, el de los vencedores y el de los vencidos. O restablecéis por las buenas la igualdad legal o nosotros habremos de tronchar los adormideras altas, desmochando, hacerse, hacerse con el cuchillo todo aquello que pretendas levantar sobre el nivel común. Por eso venimos a decirlo hoy, por última vez, que nos deis libertad para exponer y defender nuestro derecho con el voto, con la pluma y con los labios. De lo contrario, nada en el mundo tendrá poder bastante para impedir que tenga la palabra los cañones de nuestros fusiles. No amenazo ni provoco, no vengo aquí con un cónsul romano ante el Senado de Cartago, trayendo en el canto de la toga la paz o la guerra para que escojáis. No hago sino predecir lo inevitable. No hago sino advertirlos que esto, que no es hoy sino una simple petición pacífica en favor de nuestros derechos y que no implica debilidad otorgarla, sino ante bien forzar de espíritu. Si le negáis
se convertirá mañana en la demanda a mano armada. Me gustó el discurso, pero ante tales palabras pronunciadas por tal hombre, la Cámara se alarmó e intentó emprender una labor reformista, pero el Senado se opuso y no permitió que el Ejecutivo prolongase las reuniones del Congreso y adoptara alguna medida redentora. Desde aquel momento se vio que la guerra estallaría. Era una necesidad. Solo se esperaba el momento oportuno. Entretanto, el doctor Parra y un reducido grupo de liberales predicaban la paz a todo trance, pero ya la tormenta rugía y no se escuchaba aquellas prudencias palabras. Sí, siempre hay alguien que habla de paz y otro que habla de guerra. Por lo general gana la guerra porque es más estruendosa, es más violenta. Tenemos un ejemplo del 2026, ¿no? Teníamos un candidato presidencial que hablaba de seguir por el camino de la paz, pero no, ganó el frentón adicto a la guerra, adicto a la sangre de otras personas. Guerra Civil de 1899. Creo que esta es la última guerra, esta es la guerra de los 1000 días. Entre tanto, el buen anciano, el candidato San Clemente, rodeado por la turba de aduladores, de ocasionistas, de contratistas, lo distinguían jugándole tresillos sin calcular el estado en que se encontraba la nación. No estuvo Teodicio en Revena más ajeno. Oiga, me parece llamativo que se utilizan muchos, o sea, en este siglo se utilizan muchos ejemplos romanos, ¿no? Del Imperio Romano, ¿no? Es el Senado en Cartago y toda esa vaina. Pero bueno, no estuvo Teodicio en Ravenna más ajeno a la existencia de Alarico que nuestro presidente a la vida que cobraba la guerra, cuando de pronto el 17 de octubre de 1899 lo sorprendió la noticia, lo sorprendió la noticia de que el general Benjamín Herrera, había dado el grito de guerra en Bochalema, departamento de Santander, y que poco después ocupaba a Cúcuta, y que la nación entera ardía en llamas. Con todo, el director liberal lanzó una protesta contra la guerra, pero aquella era de tener en el aire una piedra lanzada con violencia. La lucha arreciaba con ventaja en el principio para las armas del gobierno, pero el triunfo de Peralonso, que lo ocultaba en Tumaco por los revolucionarios, levantó las decaídas energías y se tuvo fe en el triunfo. Peralonso. Peralonso fue una batalla de corte romántico, dice Joaquín Tamayo, muy del siglo pasado, semejante a Campo Amalia y Garrapata, por su aspecto de torneo caballeresco. Don Joaquín Holguín y don Carlos Cuervo Márquez, hombres de mundo, refinados, elegantes, representaban el tipo de bogotano, incapaz de cometer un acto vulgar. Benjamín Herrera y Gonzalo Valencia
poseían un común su amistad, palabra esta que en Santander tiene hondo sentido y significado. Casabianca y Durán, al margen de su valor, eran militares que probaban hidalguía, de probada hidalguía, y el general Rafael Uribe Uribe, temible en el campo de batalla, fuera de él siempre fue un gran señor. Ush, se vino un vientecito bastante fuerte. En sus nueve décimas parte los soldados, llamándole liberales o conservadores, no sabían leer. Jamás habían tenido oportunidad de preguntarse a sí mismos cuáles eran sus ideas políticas, entendidas estas como expresión de un concepto razonado, por la razón definitiva que no tenían ideas. El triunfo fue para las tropas revolucionarias, pero el anciano generalísimo de las tropas, Gabriel Vargas Santos, no supo aprovecharlo. Medidas tomadas por el gobierno. El gobierno para defenderse no esquivó recursos, como la falta de dinero era el mayor obstáculo, aumentó el precio de la sal, de la, de la tarifa telegráfica, estableció una contribución de guerra por por 5 millones de pesos, distribuida entre los departamentos de la República, la que parecía sobre las simpatizadores, autores, cómplices y auxiliadores de la rebelión. Y, y cosa más inmoral, dice Tamayo, los recaudadores tenían el 10% de la participación sobre el valor de los recaudos. En esta forma, origen de aniquilades y cobardías, se pretendió apagar el incendio sin comprenderse los autores del decreto de expropiación que la residencia de los liberales civilistas, sobre quienes caían en preferencia el azote, harían nulo su intento. El panóptico de Bogotá empezó a llenarse de enemigos, hasta ese día enemigos de la revolución, lanzados a ella lógicamente a inexorables por las por, por los hombres del gobierno nacionalista. A todo ello se agregó la emisión ilimitada del papel moneda sin respaldo alguno. Las máquinas de la litografía nacional inundaron el país con billetes y billetes sin respaldo, billetes de curso forzado, de 10 y de 20 centavos, impresos en papel común, de 100 o de 500 pesos, con un retrato del doctor San Clemente. Se decretó la expropiación de los contados sacos de café en camino a los puertos del Caribe. Era el principio del caos económico, pero nadie sabía, ni los banqueros de Bogotá, ni muchísimo menos los políticos de Anapoima, hasta qué punto llegaría el descalabro financiero y fiscal. El 28 de mayo del doctor San Clemente se estableció en Villeta. El clima cálido iba a prolongar su agonía. El triunfo de Peralonso llenó de entusiasmo a los liberales, personas que hasta entonces eran adversas a la revolución, creyendo
creyeron que estaba en un error y confesaron su falta. Los cuerpos del ejército que habían contribuido al triunfo de Peralonso y que hasta entonces habían sido autónomos, se sumergieron al mando del general Gabriel Vargas Santos, proclamado en Pamplona supremo director de la guerra y presidente provincial de Colombia, quien a su vez designó al general Benjamín Herrera, mayor generalísimo de los ejércitos revolucionarios. Pero como Herrera renunciaba reiteradamente a su mayorazgo, se le designó general en jefe de los ejércitos del norte y de Boyacá, y el general Rafael Uribe, general del jefe de los ejércitos de Cundinamarca y Ocaña. Desgraciadamente, la excesiva prudencia del general Gabriel Vargas Santos, quien no quiso seguir las indicaciones del general Herrera, que siguiera una campaña activa, dieron tiempo al enemigo para reaccionar. Con todo, el general Herrera triunfó en Gramalote y enseguida, en unión con el general Uribe, triunfaron en Terán. Esos triunfos llevaron la revolución a su apogeo. A su vez, triunfo en Terán. Esos triunfos llevaron la revolución a su apogeo, a la vez que en Tolima se desarrollaba la más sangrienta y despiadada campaña. Desgraciadamente el general Vargas Santos no quiso o no supo cosechar las ventajas que Herrera y Uribe ponían en sus manos y dejó transcurrir 3 meses en las que completa inacción y despechó de aquellos generales que lo instaban a efectuar un ataque vigoroso. Mientras tanto, el gobierno envió a sus tropas cuando eran elementos necesarios y hasta superfluos y de la tripliada el número de combates. Fue entonces cuando despertó de su letargo el general Vargas Santos y ordenó la movilización para ocupar a Bucaramanga. Batalla de Palo Negro. Pero eso lo vamos a leer ahorita más tarde. Voy a ausentarme, me despido, me voy. Muchísimas gracias por ver este stream. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, voy a retirarme haciendo la 1:29 de la mañana, de la tarde, perdón. Me voy a retirar, me voy a ir a cocinar. La verdad es que como estaba esperando que el internet llegara, no me puse a cocinar temprano. Voy a cocinar, ya cuando todo esté puesto y ya todo esté casi listo, vuelvo a hacer un stream. No sé si seguir con esa lectura o seguir con otras, pero bueno, dejo ahí mis datos mientras estoy hablando y mientras me despido, voy dejando mis datos. Muchísimas gracias, muchas gracias por ver esto si en algún momento de sus vidas se encontraron con él. Por mi parte, no es nada más. Nos vemos pronto.